Dios te bendiga. Bienvenido a un segmento más de Portento Ministerial. En este día nos encontramos en el Monte Dujarí, en la ciudad de Higüey, donde estaremos entrevistando a una gran mujer de Dios, la cual nos estará contando su historia y todo lo que ha venido pasando en el Evangelio. Esa gran mujer de Dios es nuestra hermana Rosaura Castillo, la cual estará hablando de todos sus inicios y de cómo nace lo que es el ministerio Guerrero de Fuego. Así que en este día estaremos contando su historia. Mi hermana Rosaura, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. De verdad para nosotros es más que un placer poderte tener aquí y escuchar tu historia, lo que tú tienes para contarnos hoy. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Dentro de las preguntas, una de las primeras preguntas que tenemos es más o menos el tiempo que tiene convertida. Ya tenemos alrededor de 11 años. 11 años. Cristiana. Wow, wow, wow. Y ese momento cuando decides aceptar a Cristo, ¿cómo fue? Bueno, fue a mi corta edad, podemos decir, a los 12 años. A los 12 años. Sí, acepté al Señor y por medio de una revelación que tuve, luego me acerqué a Dios. Pero entonces luego nos desviamos, ¿sabes? Que teníamos 12 años, nos desviamos del camino y volvimos de nuevo cuando ya yo tenía 14 años. Y de ahí en adelante que yo digo que tengo 11 años sirviendo al Señor. Primeramente hiciste la primera conversión a los 12. Sí. De ahí tuviste un pequeño y te descarria. Esa parte no se cuenta, entonces comienza a contar desde los 14 en adelante. Así es. Wow. ¿Y cómo fue, ya obviando los 2 años anteriores, cuando vuelves a aceptar a Cristo, cómo fue ese momento? Ese momento fue único porque Dios habló a mi vida que no podía estar lejos de su presencia, que lo necesitaba en mi corazón. Yo estaba en un tiempo de depresión, en un tiempo donde el enemigo estaba persiguiendo mi vida, donde yo me quería quitar la vida. Intenté muchas veces de una y otra forma, pero Dios no lo permitió. Entonces en ese momento Dios habla a mi vida, me ministra de que Él tiene grandes propósitos conmigo y que no me deje engañar por el enemigo. Entonces ahí yo recibo el mensaje del Señor y me acerco a Dios. Y recuerdo que ese día voy a la iglesia y le digo al pastor, me quiero convertirme, quiero aceptar al Señor de nuevo. O sea, nadie me ministró, nadie me puso la mano, no fue una actividad. Fue que el Señor trató conmigo porque el enemigo me tenía aseteada con un espíritu de depresión y un espíritu de suicidio muy fuerte que yo intentaba muchas veces contra mi propia vida. Wow, dentro de esos motivos por los cuales llegan las depresiones o los intentos de quitarte la vida, ¿por qué motivo, podríamos decir, te llegaban esos pensamientos? Bueno, primero que yo sentía que nadie me quería. Wow. Eso es algo principal. Yo sentí que yo tenía un vacío en mi corazón. Mi padre falleció a una edad temprana, o sea, cuando yo tenía una edad temprana. Y desde ese mismo momento yo sentía que el mundo se me había ido encima. Y yo me sentía refugiada en salir del paso, en fallecer y no existir más, porque así yo sentía que me libraba del dolor, del quebranto, de la soledad que yo sentía en mi corazón. Y era el enemigo que estaba tomando territorio en mi vida. Wow, wow. Dice que la primera vez te convierte a tu temprana edad. Vemos muchas personas que se convierten, podríamos decir así como tú, joven, y muchas veces toman la decisión del descarrio. En tu momento, cuando decides apartarte por primera vez, ¿qué te impulsó? ¿Cuál fue el motivo que te lleva a salir del Evangelio? Bueno, lo que pasa es que los nietos que nos hemos criado con los abuelos, hay un fundamento ahí, que los abuelos a veces creen que nosotros porque vamos a la iglesia, porque ellos nos llevan y cantamos y adoramos, somos cristianos. Sí, sí, sí. Y a veces estamos obedeciendo porque estamos bajo su control. Entonces, cuando ya entramos a la adolescencia, que ya vamos conociendo, socializando con otros jóvenes, ahí entonces como que empiezan a sacarnos de la posición donde nosotros estamos, porque somos niños y somos adolescentes, pero ellos cumplen con lo que dice la palabra, que instruye al niño en su camino, y luego que fuere viejo no se apartará de él. Entonces eso fue lo que como que hizo un desliz
con el junte, con lo que yo me socializaba. Y empezaron a despertar algo en mí que yo quería investigar, andar, salir. Entonces ahí fue que me fui desviando del camino. Conocer lo que es ese punto, sí, porque por eso le hice la pregunta, porque yo sé que muchas veces, mayormente cuando nos criamos en el Evangelio, por así decirlo, cuando uno va entrando en la adolescencia, se levanta como ese anhelo, como esa inspiración de uno ver lo que hay fuera. Pues te pregunto porque en pocas palabras podría decir que a mí me pasó lo mismo. Mi madre desde muy pequeño me llevaba a la iglesia. Recuerdo que hasta en los bancos me dormía. Luego que comienzo a crecer me aparto desde los 14 hasta los 20 años. Y a los 20 años pues regreso a los pies. Pero realmente es muy importante porque, como tú dices, instruir al niño en su camino y después de viejo no se apartará. Sí. De un momento a otro es lo que nos insta más adelante tener ese temor de Dios y volver al Evangelio. Y volver de nuevo. Cuando te conviertes y cómo te convertiste y cómo fueron tus inicios. Hablando un poco de tus inicios, cuando ya te conviertes, esos principios, ¿cómo fueron? Bueno, fueron de una manera bien, pero de otra como un poco difícil, porque a veces es difícil cuando uno ya entra como a la adolescencia, los 14 años, 15 y 16, sí, contrarrestar con el mundo y sí. querer como servir a Dios, pero el mundo como que te jala. Entonces, en ese momento yo tuve que desviarme de mis amigos y entonces empezar un nuevo trayecto, pero la mano de Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo conmigo. Yo en ese tiempo me enfoqué en buscar a Dios, apartarme de ellos, estar en la congregación, estar en actividades, en oraciones, y veía la mano de Dios obrando en mi vida de una manera especial, pero tuve que despojarme de lo que yo tenía antes, la amistad, la condonía con la persona, para entonces yo avanzar. Y ahí yo vi la mano de Dios obrando de una manera especial. El Señor me hablaba mucho, yo llegaba a las actividades, y el Señor de una vez tenía una palabra para mí. Yo decía, pero ¿y qué es lo que pasa? A veces yo me sentía mal, pero yo decía, pero hay mucha gente y desde que yo llego Dios tiene que decirme, mira, avanza que yo estoy contigo, avanza que te tengo para grandes propósitos, que tú vas a llegar lejos. Yo decía, pero hay más gente. Entonces yo en un momento dije, wow, es que Dios me ama mucho. Y de ahí en adelante entonces empieza mi trayectoria de yo buscar de Dios, acercarme a Dios y estar pendiente a sus obras y hacer su voluntad. Wow. Podríamos decir que dentro de tus inicios, cuando decides convertirte y buscar a Dios dentro de la adolescencia, podríamos decir que sabemos que es una etapa muy difícil en el Evangelio, porque uno con todo ese deseo de mundo, quizás viendo muchas cosas que el mundo aparentemente le ofrece a uno, es muy difícil. Podríamos decir que la manera como tú pudiste sobrevivir fue buscando a Dios en ayuno, oración y esos motivos. Ayuno, oración, silicio. Es más, yo literal viví en la congregación para no desviarme, estando ahí en su presencia, buscando al Señor, y donde quiera que había una actividad, ahí estaba yo. Wow. Donde quiera que había un culto, había una lata, ahí estaba yo, porque yo tenía hambre y quería como estar en la presencia del Señor, conectarme al Señor para que nada me sacara de su presencia. Sí, porque es un punto muy importante. Yo sé que muchas personas verán esta entrevista y quizás, o no quizás, yo sé que ese punto le va a ayudar bastante. Bueno, ya vemos cómo es tus inicios. Sabemos que cuando nos convertimos, y es una de las preguntas que siempre le hacemos a todas las personas, de la manera como ellos conocen el llamado o el ministerio para el cual Dios los llamó, ¿de qué manera tú te das cuenta el llamado que Dios ha depositado en ti? ¿Cómo tú sabes cuál fue el ministerio que Dios depositó? ¿Y en qué momento o de qué manera te das cuenta? Bueno, de la manera que Dios trata primeramente conmigo. Dios trata conmigo y empieza a hablar a mi vida. Tú tienes el don de ministrar mi palabra. Wow. Vas a bendecir a otra persona por medio de mi palabra. El Señor empezó a hablar conmigo. Me decía, tú vas a hacer pan para saciar el hambre de otro por medio de mi palabra. Fuerte. Entonces yo decía, pero es que yo no sé nada. ¿Cómo yo voy a darle a otro de lo que yo no tengo? Entonces yo empecé como a buscar eso que el Señor me decía. A simple de yo tener una edad de 16 años, Dios habló bastante conmigo. Me dijo, te voy a llevar a lugares donde tú no has pensado y otras personas vendrán por causa de mí. Wow. Y recuerdo que
la primera vez que yo prediqué en una actividad, jóvenes se acercaron a mí y me dijeron, la palabra que tú diste, sentí que activó algo en mí, como que confrontó mi realidad. Y de entonces yo dije, pero el Señor me dijo que yo iba a bendecir a otro con su palabra en mi labio. Y empecé a ver que cuando yo daba una palabra, yo adoraba anteriormente, era adoradora, pero yo nunca me sentía en la posición, pues yo decía que yo no sé cantar, yo no sé adorar. Y el Señor siempre me decía, tú me adoras, pero lo que yo quiero que tú hagas es que prediques. Es otro don. Y yo siempre andaba desviada de la prédica, porque yo decía que a mí no me gusta predicar, a mí me gusta adorar, porque a veces Dios dispone algo en ti, y como que tú no lo quieres hacer, tú quieres hacer otra cosa. Es fuerte. Y Dios nos hace entender que Él quiere que nosotros hagamos lo que a Él le place. Dios me llevaba en revelación, una forma peculiar de Dios hablarme por medio de las revelaciones. Wow. Y yo veía que yo le predicaba a jóvenes, me veía pequeña, predicándole a jóvenes de grandes multitudes, y veía cómo la gente venía al Señor. Y así en el paso yo iba viendo esos acontecimientos en el trayecto. En el trayecto de yo acercarme a los jóvenes, de evangelizar, y veía cómo las personas venían al Señor de esa manera. Muy fuerte. Podríamos decir que la manera como te das cuenta del llamado evangelístico o al llamado a la predicación es por medio de una revelación. Y no de una nada más, o de varias revelaciones. Por medio de revelaciones. Exacto. Podríamos decir. Uno de los puntos muy fuertes, lo cual no entran a los nerviosismos, por así decirlo, y una de las preguntas que le hacemos a todos los evangelistas que hemos entrevistado, y cada quien tiene pues una opinión diferente, o a cada quien le pasa de manera diferente, y es cuando le toca por primera vez predicar, ya podríamos decir, delante de un altar. ¿Cómo fue esa primera vez cuando te dicen, Rosaura, te toca ministrar tal día, tú tendrás la palabra? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ese fue un momento que yo no supe qué hacer, que yo me sentía nerviosa, con unos nervios fuertes. Y lo más lindo era que había muchas personas ahí que tenían más conocimiento, que yo decía, wow, a predicarle a esa gente que saben de la Biblia y que tienen más conocimiento que yo. Y recuerdo que la primera vez que yo prediqué acerca de la viuda, que Dios, lo único que tenía, la única ofrenda, su única blanca, y me frisé. Estaba como el CD rayado, que ni para adelante ni para atrás, parado. ¿Te quedaste ahí? Sí, pero entonces mi pastor con conocimiento me dijo, mira, tienes que buscar más conocimiento, pero Dios lo va a hacer contigo. Lo único que tú tienes que buscar más, leer más, ayunar más, y Dios lo va a hacer contigo. Y yo dije, ok, está bien, pero yo prediqué según lo que yo entendía, pero en una parte me frisé, ni para adelante ni para atrás. ¿Te quedaste estancada ahí? Los nervios. ¿Qué tiempo duró esa predicación, más o menos, que tú recuerdes? Yo recuerdo que eso duró como aproximadamente 8 minutos o 10 minutos como máximo. Wow. De lo corto que fue. Bueno, y es como yo digo mayormente en todas las entrevistas cuando me tocó a mí predicar la primera vez, que recuerdo que el mensaje lo prediqué como 5 minutos y duré un promedio como de 15 minutos buscando cómo terminar porque no encontraba. Sí, verdaderamente un momento es fuerte. Sí, bastante. Pero ya después que te pasa eso, o en una segunda, en una tercera predicación, ¿cómo fue el fluir? No, ya en la segunda ocasión, ya yo sentí el respaldo de Dios, porque en la primera como que yo no sentí como un respaldo de la presencia del Señor que me ayudara a desertar el mensaje de la forma correcta. Sí. Ya en la segunda manera yo como que ya había, porque pasó un tiempo, no fue de inmediato. Pasó un tiempo y ya como que yo había recibido cierta madurez y cierto conocimiento más espiritual. Entonces ahí fue diferente. Ya ahí entonces dijeron, cuando ella empieza a predicar va a ser manga larga. Wow. Y ahí fue más extenso el mensaje. Y no simplemente porque fue extenso, sino que el respaldo de Dios se hizo evidente. Wow. Eso es lo más importante. Dentro de todo nos dice que Dios al principio te hablaba por medio de revelación. Sí. Y pudiste tener varios encuentros espirituales con Dios. Dentro de esos primeros encuentros, uno de los primeros manifestación que tú hayas tenido con Dios, que tú recuerdes o que hasta hoy te haya marcado, ¿cuál pudo haber sido? Bueno, uno de los que me marcó
fue en una ocasión que tuve una situación y en ese momento yo pensé soltarlo todo, dejar todo y retroceder de nuevo hacia atrás. Y en ese preciso momento sentí que alguien me agarró. Entré como en un éxtasis, orándole al Señor. Y ahí como que me quedé dormida y sentí que alguien me agarró. Me dijo, ¿para dónde vas? No puedes salir. No, hay un cerco alrededor de ti, tú no puedes salir de ahí porque si sales te pierdes. Wow. Y ese momento yo nunca lo olvidaré porque fue tan tangible cuando alguien me agarra y me dice no puedes salir del cerco que yo tengo alrededor de ti porque si sales de este cerco, de este vallado, hay un peligro para tu vida. Y esta palabra quedó en mi corazón hasta el día de hoy. Wow, wow, wow. Pudiste poder ver esa revelación y hasta hoy marcarte. Sí. Wow, es impresionante realmente ver cómo Dios al comienzo te revelaba. Cuando entras ya al mundo evangelístico, ¿cómo fueron esos principios ya ministrando, predicando, los eventos, cómo el respaldo de Dios, cómo fueron esos comienzos ya en el área de la predicación? En el área de la predicación, lo más importante es que Dios esté ahí. Amén, es así. No, al principio yo como quiera seguir huyendo, me decían, ven para que predique, y yo que no. Ven para que predique, y yo que no. Pero entonces yo dije, bueno, tengo que escuchar el mandato que Dios me manda y hay que predique, que para eso Dios me llamó. Y empecé a predicar y las personas me empezaban a invitar a las actividades y en la prédica yo veía que Dios confrontaba la vida de la persona, que es una de las cosas que más me gusta, que el Señor ha depositado como... siento que cuando predico, Dios siempre se glorifica por medio de alguien que está pasando un momento difícil, una escasez, que tiene una sequía en su vida y Dios de esta manera lo confronta. No sé si es porque yo vengo de ahí, de la dificultad del proceso, que nadie conoce, que hay cosas a veces que tú vives en tu interior, en las personas ocultas que tú tienes dentro de ti, que otros no conocen. Entonces Dios ponía como manifiesto, bendecir a otro por medio de esto. Y siempre Dios me daba la palabra, o me da la palabra, de decirle la situación que está pasando y veo otros salir bendecidos y personas decirme, wow, esa palabra te la puso Dios en ese momento específico, yo la necesitaba, yo fui bendecido por el medio de ti. Eso te hace sentirte bien porque estás haciendo la voluntad de Dios. Es así. Cuando entonces obedecemos a la voz de Dios, porque vemos que lo que Dios dijo de nosotros se está cumpliendo y nosotros estamos aquí para manifestar lo que Dios quiere en nuestra vida. Wow, wow. Lo más bueno es eso. Es terrible, es terrible. Verdaderamente que cuando Dios dice que va a hacer algo con algo, Dios lo hace y punto. Porque Dios es quien sabe lo que quiere hacer y lo que va a hacer. Dentro de tus predicaciones, Rosaura, una de ellas que te haya impactado, que tú hayas sentido de que Dios te usó de una manera terrible o que haya acontecido algo en ese momento que tú hayas recordado, como te decía anteriormente, que hasta hoy te haya marcado. Un mensaje como en el 2019 fue el que más me llamó la atención porque era como una emergencia de Dios. Wow. Recuerdo que me dijeron, ven, no sabía que iba a predicar. Llegué a un retiro y de repente me dicen, mira, el predicador no va a venir, te va a tocar a ti. Y yo dije, ¿cómo así? Pero ya antes de yo llegar al retiro, el Señor me había dicho que me tocaba predicar. Ya yo tenía hasta el mensaje. Ya sabía. Cuando yo llegué, que la pastora me dijo, mira, te va a tocar predicar, yo dije, ¿cómo así? Pero ya Dios me había hecho saber que yo tenía el mensaje. Y esta palabra que el Señor me dio fue el respaldo masivo del Señor. Y no simplemente esto, sino que yo en mi espíritu, antes de ministrar la palabra, fui confrontada. Y luego cuando llegué al lugar, la persona recibió la palabra, que era conectándome de nuevo al Señor. Y había una persona ahí que el Señor le habló directamente y le dijo que no podía desviarse, porque había tocado algo fuerte a su casa, que se iba a salir del camino del Señor. Recuerdo que cuando terminé de predicar, le dije lo que el Señor me dijo que le dijera. O sea, cuando el Señor te dice, dile tal cosa, se lo dije. Y la misma pastora me dijo, mira, yo misma te voy a afirmar lo que el Señor le mandó a decir a ella. No voy a dejar ni que ella te lo diga, te lo voy a afirmar yo. Para que tú veas que tú viniste en el momento preciso.
en el momento específico a dar esta palabra, me dijo la pastora. Y yo dije, wow, verdaderamente que Dios es bueno. Y cuando vemos esto, que Dios actúa de esta manera, decimos, pero yo tengo que seguir obedeciendo. Wow. Porque veo que lo que Dios está depositando está siendo recibido de la manera correcta. Wow, muy fuerte. Rosaura, tienes 12 años en el Evangelio, ¿cierto? 11, ok. Al comienzo nos cuenta que para poder resistir por medio de ayuno, oración y búsqueda de Dios, en esos comienzos de tu adolescencia, aunque aún eres joven, pero en esos principios de esa manera pudiste resistir, podríamos decir. Y hoy en día te vemos como muchas personas te siguen, una gran juventud, la cual te apoya. Dentro de esos 11 años, sabemos que al comienzo fue así, cuando estamos, podríamos decir en el Evangelio, podríamos decir en un culto, en una actividad, se nos hace fácil poder estar lleno de Dios. Primero vamos a un culto, sentimos a Dios de una manera extraordinaria, al otro día todavía sentimos como ese fuego y está bien. Pero esa Rosaura humana, con debilidades, con procesos, con batalla, ¿cómo ha podido hacer para poderse mantener 11 años de pie en el Señor? Ay, Dios mío, tocaste una tecla fuerte. Porque a veces las personas lo ven, es verdad, fluir y estar activo en las actividades, sí, pero no saben con lo que tú estás lidiando, el peso que hay. Te ven en la palestra pública y dicen, wow, admiro a esa persona, wow, Dios la usa de una manera especial, pero lo que tú estás peleando es difícil. Y de verdad, para mantenernos, lo primero es que debemos depender totalmente de Dios. Sí. Cuando tenemos una dependencia de Dios, nosotros entonces nos mantenemos, pero sabiendo que es por la fuerza que Dios nos da. Porque amén, llegan esos momentos difíciles. Yo en muchos momentos sentí que la opresión era demasiado fuerte y me quise desviar. Quise hacer como Jeremías, quería correr, pero lo que Dios ya había depositado, porque cuando Dios te llama, Dios te marca wow, con un sello para que tú entiendas que aunque tú quieras correr, que aunque quieras subir, ya eres marcado. Sí. Y que cuando Él dice que va a hacer algo con tu vida, aunque tú digan que corras, al fin y al cabo su propósito te va a alcanzar. Así Entonces, es. En mucho tiempo llegaron muchos momentos fuertes, difíciles. Quise desviarme, pero siempre volví al Señor. Decía, bueno, de ti es que dependo. Y siempre vamos a tener ese momento, un momento donde sentimos a Dios en las actividades, es así, pero llega un momento donde sentimos que estamos solos. Así es. Un momento donde la batalla, la guerra, la persecución llegan a nuestra puerta y tenemos que irnos a refugiarnos en el Señor. Tenemos que ir al altar corriendo, tenemos que sumergirnos en ayuno, en oración y decir, Señor, siento que algo me está sacudiendo, wow, siento que el viento me quiere sacar. Entonces tenemos que ir y refugiarnos en Él. Y es un momento donde entramos en el silencio. Sí, porque sí, hay momentos que nosotros estamos en la actividad y las personas creen que porque te ven brillando, te ven buscando de Dios, en tu interior no hay algo, una guerra que está de pie. A veces personas que están en la actividad administrando y tienen una guerra continua, que cuando salen de administrar sienten un peso, sienten una guerra, porque eso es parte de nuestro diario vivir. Pero lo que nos mantiene que nosotros estemos activos es que entendamos que no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Que cuando sintamos que vamos a caer, que ya no podemos más, digamos, Señor, aquí estoy en tu mano, haz conforme a tu voluntad conmigo. Y eso nos ayuda a seguir adelante. Wow, sí, porque es muy importante tocar ese punto, porque es una realidad. Muchas veces nos ven en los altares, en las actividades, ven a Rosaura por ahí fluyendo y todas esas cosas, pero no ven con lo que uno tiene que lidiar, cargar, pelear, batallar día tras día para uno mantenerse, porque verdaderamente durar 10, 11 años en el Evangelio firme, verdaderamente no es fácil. No es fácil y hay ofertas que llegan. Claro. Hay ofertas que llegan y tocan tu puerta. Yo he tenido que renegar hasta empleo por causa del Evangelio. Que cuando ponen sus condiciones yo tengo que decir, no, yo si tomo eso, entonces voy a tener que desviarme un poco de lo que el Señor me dice. Así es. Y he negado muchas veces ofertas que ante mis ojos se ven bien, pero cuando voy a la presencia y le digo al Señor me dice que no. Así es. Y todos pasamos por momentos difíciles, porque a veces se ve bonito cuando estamos con el micrófono,
pero lo que hay en el interior, Wow. con lo que nosotros batallamos, es algo demasiado fuerte. Así es. Y realmente a todos nos llegan esos momentos en los que sentimos soltar la toalla, como tú decías. En una ocasión el peso que Jesús cargaba fue tan fuerte que Jesús le dijo al mismo Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, de lo pesado que el hombre estaba cargando. Dentro de toda esa trayectoria tuya, uno de esos ataques en el que tú sentiste, que tú le dijiste, Dios mío, de mi parte no puedo más, hasta aquí yo llegué, que tú sentiste que no podías más, que tú no pudieras contar. Bueno, un acontecimiento que me pasó. Una persona, por ética no voy a mencionar su nombre, se levantó en contra mía. Cuando decimos levantar en contra mía, usted sabe que te arman un acontecimiento, que dicen argumentos que no son, una falsa calumnia. Ya ustedes entenderán, por ahí voy. Y puso a unas cuantas personas en mi contra. Wow. Y yo me sentía mal, me sentía que no podía más, sentía que no tenía la fuerza de seguir adelante. Porque yo decía, pero hay muchas personas que le creen. Hay muchas personas que me han preguntado si es verdad, que han dudado de esto. Entonces, en ese momento yo dije, no voy a seguir predicando más. No voy a seguir yendo a la iglesia. Voy a soltar todo. Recuerdo que en ese momento yo dije, ya, me voy a declarar que no soy cristiana. Porque ya el peso era tan fuerte que yo me sentía mal. Y en ese momento, otra vez, como que la depresión quiso entrar a mi vida. Porque a veces hay personas que se levantan a hacerle la guerra a su hermano y no saben lo que está haciendo. Sí, sí. Entonces yo dije, wow, pero entonces después dije, no, esa persona no fue que me llamó, ni los que están creyendo a lo que esa persona dijo, fue Dios que me llamó. Y entonces dije, voy a soltar todo y Dios pelee mi batalla. Porque era mentira, pero la Biblia dice que cuando hablan de ti mintiendo, tú te alegres, pero es difícil a veces, humanamente, cuando hablan de ti mintiendo, que tú te alegres. Que uno se quede tranquilo. Lo que uno podía hacer es decir, bueno, Dios, está bien, me voy a hacer la sinvergüenza y la loca, en español hablando. Y voy a seguir adelante. Entonces, en ese mismo momento, yo solté el sentimiento. Porque eso a veces es lo que nos hace salirnos de la voluntad de Dios, por el sentimiento a lo que la gente dice, por el sentimiento a que me acusaron, a que se levantaron en mi contra. Entonces yo le voy a complacer a esa persona y complacemos al enemigo, que es el que se ha levantado. Y no le hice caso. Ahí fue cuando más me hice la sinvergüenza, dominicanamente hablando, y empecé a llenarme más de Dios, empecé a buscar más de Dios, y Dios me respaldó. Hizo evidente que lo que se dijo era mentira. Wow, es fuerte realmente. Sí, porque muchas personas así mismo le prestan su oído al enemigo, y hoy en día muchas personas aún en el mundo están. Realmente es fuerte ese punto. Yo sé que va a bendecir mucha vida eso. Hay personas, Rosaura, que Dios, podríamos decir, le da un chin de nombre, por así decirlo. Dios lo usa un poco y ellos comienzan a engrandecerse y comienzan a sentir que su nombre tiene cierto peso y cierto orgullo comienza a llegar a su vida. Pues sabemos, lo que te conocemos, sabemos el peso que tiene tu nombre. ¿Cómo ha sido para ti lidiar, por así decirlo, con esa responsabilidad de cargar con el ministerio que tienes, donde podríamos decir que en Higüey muchas personas te conocen y saben quién tú eres, cómo tú has hecho para permanecer con esa humildad y que eso a donde Dios te ha puesto no te suba a la cabeza, como decimos dominicanamente? Bueno, es un tema fuerte y delicado. Lo primero es que nosotros los creyentes no debe habitar el orgullo y ni el engrandecimiento, que cuando que Dios nos da un chin de gracia, creemos ya que lo tenemos todo. Así es. Y echamos de lado la humildad. No, nosotros como creyentes debemos de ser humildes. La Biblia dice que al humilde Dios lo mira de cerca, y más al altivo lo mira de lejos. Entonces yo, a pesar de todo, me mantengo como que no sé nada, como que no hago nada, porque sé que cuando estamos haciendo la obra de Dios, el enemigo se puede
nos puede tocar Sí. queriendo que nosotros creamos que lo que hacemos es por nuestra propia fuerza. Así Vuelvo y es. reitero, la fuerza. Y por nuestra propia voluntad, y no es así. Y siempre yo le decía al Señor, y el Señor también me hablaba, de que aunque Él me llevara lejos, que aunque me pusiera en grandes lugares, siempre me manteniera humilde. Wow. Siempre sencilla de corazón, no simplemente humildad de labio, del Sí, labio para sí. afuera, sino que desde adentro hacia afuera, en todo lo que yo haga, en todo mi sentir. Y yo siempre le pido al Señor, es una de mis oraciones, que permanezca en mí su humildad Amén. por la obra, que no importa lo grande donde Él me pueda permitir llegar o efectuar, ya sea por el ministerio, ya sea las asociaciones que uno pueda tener con la Sí. persona, que yo siempre me mantenga humilde ante Él, porque es lo que el Señor requiere que nosotros hagamos. Así Que no es. importa dónde Él te lleve, tú permanezcas siendo la misma. Wow. Es fuerte. Sabemos, o muchas personas sabemos, que de ti nace lo que es el Ministerio Guerrero de Fuego, y es donde queremos entrar ahora. Quizás muchas personas conocen del ministerio y lo han escuchado, han ido a vigiles, quizás no sepan quién es la cara detrás del ministerio, por así decirlo. ¿Cómo nace el ministerio? El ministerio nace, te dije, soy una segunda José. Guau, Vuelvo de guau, nuevo a guau. los sueños, soy una segunda José. El ministerio nace después que ya yo vengo al Señor, pasado unos años, Sí. ¿verdad? Buscando su presencia y todo. En una madrugada siento la visitación de la presencia del Señor en mi casa. Físicamente. Físicamente, Wow. estaba orando a las 3:30 de la mañana. Wow, wow. Y sentí una visitación hermosa, poderosa. Y luego de terminar de orar, me acuesto, o sea, para descansar, porque al otro día tenía que ir a un retiro a predicar. Wow. Y recuerdo que el Señor en esa misma madrugada me trató conmigo en una revelación, de nuevo. Alguien me dijo, escribe el nombre que te daré. Wow. Ministerio Guerrero de Fuego. Y yo no sé cómo, no sé de qué forma, en la palma de mi mano izquierda, yo me escribí este nombre. Tú no sabes cómo lo hiciste, pero wow. Yo lo único que sé es que me escribí este nombre y pasó el tiempo, o sea, pasaron la madrugada, me desperté, me alisté, fui al retiro, prediqué. Cuando terminé de predicar, un joven me saluda, me dice, Dios te bendiga, y yo le digo amén, con esta mano. Sí. Y hay otro ahí de frente, dice, Ministerio Guerrero de Fuego. ¿Qué es eso, sierva? Y yo le digo, ¿el qué? Y él me dice, lo que tú tienes ahí en la mano. Yo le digo, no, yo no sé, yo simplemente lo tenía ahí, pero Wow. no recordaba. Fui a mi casa con la incógnita de qué será esto. Señores, pasaron días y yo no me acordé de la revelación. Muy fuerte. Yo no me acordé que alguien me dijo que lo escribiera y no sé cómo fue que lo escribí, porque cuando, no sé en realidad cómo pasó, yo escribo con la mano derecha y estaba en mi mano. Entonces, al pasar días, el Señor volvió de nuevo por medio de otra revelación y me dice, el nombre que te di es para que lo pongas en práctica. Wow. Y simplemente recuerdo que yo estaba sentada en un lugar, en un banco, y pasó un caballero y me dijo, el nombre que te di, no se paró, solamente me habló. Me dijo, el nombre que te di es para que lo ponga en práctica, es para que lo ponga en función. Wow. Y yo dije, pero que yo no sé qué yo voy a hacer con ese nombre. Y él se fue, me dejó sola. Terrible. Por ahí es que inicia entonces el ministerio, por medio de esta revelación. Y yo empiezo a orar y digo, Señor, ¿qué hago? El Señor me dice, búscate jóvenes. Me empieza a hablar, yo digo, pero que yo no sé, porque no estaba en ministerio, no estaba en grupo de ministerio, Muy que yo fuerte. podía decir, voy a copiar de ellos, voy a Sí. aprender de ellos, me voy a guiar por sus ejemplos, no. Estoy hablando del 2014. Y está aparentemente sola. Ajá, estoy sola. Y digo, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Porque no tengo a nadie bueno. Y a la primera persona que le cuento de la revelación, a mi abuela, ella me dice, bueno, órale a Dios, que Dios te guíe. Wow. La segunda persona que le cuento es al joven con el cual estoy orando. Amén. Y le digo, y él me dice, no, tira para adelante, que yo te voy a apoyar. Entonces yo agarro y hago un grupo de WhatsApp y empiezo
a presentarle la visión a jóvenes de esta ciudad Sí. que conozco, que sé que son jóvenes de Dios, y empiezo a decirle, el Señor me habló de un ministerio, así, así. Ellos me dicen, sí, cuenta conmigo, que voy a colaborar. Entonces empiezo a buscar jóvenes de diferentes congregaciones, a crear el grupo de WhatsApp, y ahí empezamos. Pero simplemente somos un grupo de WhatsApp. Ahí entonces hacemos oraciones, damos estudio bíblico, hacemos culto, y se quedó ahí. 2014 en oraciones, 2015 en oraciones. Entonces llegó un tiempo y yo dije, bueno, vamos a motivar a los jóvenes a que vayamos a evangelizar. Empezamos a evangelizar en los hospitales, en la cárcel. Cuando comienzan, ¿qué cantidad más o menos eran ustedes? Cuando iniciamos había aproximadamente de 15 a 20 jóvenes. Wow. Lo primero que yo añadí al grupo, los primeros. Los primeros. Sí. Y entonces nos armamos para evangelizar. Por ahí fue que comenzamos. Terrible. Evangelizando. Hicimos una primera actividad al conjunto de otro ministerio, Sí. que era uno de los que estaba en ese momento, el ministerio Ya Cristo Viene. Ok. Es un joven que lo organizaba, Edelin Germán, y hicimos una actividad con él. Y luego de ahí nos detuvimos por un tiempo. Yo dije, bueno, ya... Hasta aquí llegó. Yo no sé qué más voy a hacer con esto. Y lo dejamos por un tiempo, sin efectuar actividades. Wow. Y luego del tiempo, ¿qué te motiva? Bueno, pasó un tiempo, luego el Señor nueva vez, porque hay momentos como que cuando tú eres tan niño, el Sí, Señor tiene sí. que darte todos los pasos por los cuales tú debes caminar. Wow. El Señor me dio, tienes que ponerlo en producción, lo que te di. Me habla a través de una predicadora de Santo Domingo, y ella me dice, mira, el ministerio que Dios te mostró es para que lo ponga en producción. Entonces yo elijo y me pongo en oración, recuerdo 3 días de ayuno y oración, digo que tengo que salir de aquí con una palabra de qué voy a hacer con ese ministerio. Wow. Y el Señor me habla y me dice, conforma una directiva. Busco jóvenes que el Señor me mostró, no fue porque yo quise, no. Él te mostró los jóvenes en específico. En específico. Dios mío. Y hasta hoy, esos jóvenes son los que están trabajando. Wow, conmigo. wow, wow. Me mostró jóvenes en específico, entonces yo empecé a escribirle. Le dije, mire, tengo una reunión el domingo en mi congregación, quiero que estés. Mensaje de WhatsApp. Domingo a tal hora en mi congregación, a todo lo que el Señor me mostró, empecé a escribirle. Y ahí entonces le presenté el proyecto en sí del ministerio. Wow. Bueno, ya Dios te habla, comienza. Los inicios son duros, Sí, muy fuertes. Sabemos que los inicios no son fáciles. Y vemos hoy en día el crecimiento que ha tenido el ministerio, a donde Dios lo ha llevado, el respaldo que han tenido en cada vigilia que hacen. Esos obstáculos, aparte de lo que ya nos ha contado, que tuviste a atravesar, hubieron pastores que quizás no confiaron, quizás personas que te cerraron. ¿Cuáles obstáculos tuviste que romper, evadir, para decir, no, lo que Dios me dijo tiene que cumplirse? hay personas a veces que no creen en lo que Dios deposita en Sí, ti. sí. Y yo les recuerdo que le conté a una persona particular acerca del ministerio y me dijo, ay, no te pongas a bregar con gente, que la gente son malas, deja eso y busca a Dios y olvídate de eso. Y yo le dije, no, Dios me depositó algo en mí. Pero en cuanto a los pastores, sí, tuve mucha guerra con los pastores al principio. Es común. Hubieron pastores que se levantaron porque pensaban que yo iba a sacar a los jóvenes de su congregación. Wow, sí, eso pasa. Hubieron pastores que cuando yo decía, yo quiero que tal joven vaya a adorar en la vigilia, me decían, no, que tú sabes que hay jóvenes que no tienen madurez y después se me van ya porque lo ven en un afiche, ya porque lo ven en una actividad, van a descuidar los que tienen que venir al culto, Sí, las sí, actividades. Sí. Y cada vez que yo iba a pedir un permiso para efectuar actividades, hubieron pastores que me hacían la guerra, me decían que no, pero hubieron muchos pastores que creyeron. Wow. Hubieron otros que decían que nosotros estábamos emocionados al principio, cuando estábamos realizando la actividad, porque todos somos jóvenes, Sí. los líderes principales del ministerio, todos somos jóvenes, y decían, no, ustedes están emocionados, eso va a pasar, yo lo que no quiero es que con su emoción ustedes me saquen a los jóvenes del evangelio, que no vengan a congregarse, sobre todas las cosas, uno de los miedos que los pastores tienen, porque me socializo mucho con los pastores y hablo mucho con ellos, es que venga un joven de otro lugar y quiera sacarle a los que Y están ahí en la se le lleva el congregación. joven. O venga
a compartir las doctrinas o normas que los pastores de ellos le dan Sí, sí. con el otro. Es un miedo que los pastores tienen. Es así. Sí, porque muchas veces también piensan que el ministerio comienza como un ministerio simple, Sí. pero la mentalidad de ellos es que el ministerio mañana terminará como una iglesia y todo el mundo se le va a ir para ahí. Exactamente ahí. Muchos me dijeron de que no, porque ahorita le da a ustedes para ustedes hacer un conjunto grande sí, y tal vez sí. saquen los jóvenes de su congregación y no, ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Siempre pasa eso, ese es el mayor miedo. Por eso te decía que cuáles fueron los puntos que tuvieron que romper, porque sabía que uno de los primordiales siempre iba a ser el área pastoral, porque los pastores casi nunca quieren que los miembros se le vayan. Sí. Pero ya cuando el ministerio comienza a coger fuerza, ¿cómo fue una de las primeras actividades que tú recuerdes? Bueno, la primera actividad que nosotros hicimos fue la mejor en el lanzamiento. Porque la otra actividad que nosotros hacíamos, la hacíamos fuera del lanzamiento. Ok. Fuera del lanzamiento y me encuentro yo y los líderes que no estábamos bien posicionados. Ok. Porque estábamos empezando a caminar y como que no estábamos haciendo la cosa bien. Pero entonces, cuando ya nosotros nos paramos, te dije ahorita, nos paramos por un tiempo de hacer actividades. Sí. Entonces, ahí fue cuando entonces nos organizamos, bien organizados con los líderes, qué vamos a hacer, cuáles son el propósito de este ministerio. Hicimos el lanzamiento en el 2016, el día 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Sí, que cayó jueves, donde el pastor Mamerto Pérez. Entonces, esa fue una de las actividades más contundentes que le dio apertura al ministerio. Wow. Sí, porque las otras estaban como caminando, a veces cómo no iba, a ver si encajábamos en lo que Dios estaba diciendo. Estábamos como aventurando. Viendo a ver qué pasa. Sí. Wow, wow. El ministerio ha crecido y es la misma pregunta que te hacía ahorita. Sabemos que para mantener un ministerio hay pruebas, hay dificultades, muchas veces hasta lo económico influye mucho. Tú como cabeza principal, ¿qué has tenido que hacer para que el ministerio no se caiga? Hemos tenido que hacer muchas cosas. A veces... Sí, porque, discúlpame, muchas veces vemos un ministerio crecido, vemos un ministerio grande haciendo muchas actividades, pero no sabemos por lo que el ministerio internamente tiene que pasar para mantenerse. Sí. Lo primero es, sobre todas las cosas, buscar a Dios a favor del ministerio. Esa es una de las cosas. O sea, cuando nosotros estamos caminando con un ministerio que Dios entrega en nuestra mano, vamos a ser fuertemente sacudidos por esa causa. Así es. En este trayecto hemos tenido que despojarnos de muchas cosas, tanto secularmente, espiritualmente, consagrarnos, buscar más para que Dios bendiga al ministerio. A veces las personas piensan que estamos en un ministerio por lucros, por los beneficios que podemos recibir, pero no, estamos en esto porque Dios así le plació. Yo he tenido muchas veces, juntamente con los líderes, porque no depende solamente de mí, Amén. sino de esa directiva, esos jóvenes que de verdad aprecio bastante. Hemos tenido que despojarnos de lo nuestro para bendecir el ministerio. Es fuerte. Para realizar una actividad muchas veces hemos tenido que decir, vamos a sacar tanto de nosotros para bendecir eso. Vamos a sacar este tiempo para orar, vamos a sacar este tiempo para ayunar por el ministerio. Vamos a sacar un tiempo de consagración por el ministerial. Y hemos tenido que muchas veces quitar cosas de nuestra agenda a favor del ministerio, pero lo hemos hecho para la gloria y la honra del Señor. Wow, wow. No, y es lo más importante, cuando es Dios que te lo da. Sí. Porque muchas veces eso pasa con ese punto que tú acabas de decir, lo que es lo lucrativo, sí. El beneficio que un ministerio pueda darme, la fama que pueda darme, el respeto y esas cosas. Muchas veces creamos un ministerio no porque haya venido de Dios, no porque vaya a bendecir vida, sino porque ese ministerio mañana me puede llevar a una posición. Pero cuando vemos que el ministerio es Dios quien lo da, pues podemos ver que el ministerio puede permanecer. Sí. Porque muchos ministerios se han levantado y hoy no existen. Sí, recuerdo que cuando en esa misma apertura, cuando iniciamos con los Guerreros de Fuego, no habían tantos ministerios. No había alguien que me dijera, voy a ser tu moderador.
para Sí, ayudarte. sí, sí. Mi moderador principal fue Dios. Wow. El proyector principal de todo fue Dios, porque no había alguien que yo pudiera decir, bueno, fulanito está haciendo esto, yo también voy a hacer lo mismo. O puedo coger O puedo cierta... guiarme por lo Sí. que él hace. Porque cuando tú ves algo a veces no es por envidia, sino como voy a aprender de lo que la otra persona está haciendo. No hubo una persona en ese preciso momento, pero sí encontré personas ya a lo largo del trayecto que me dijo, ¿qué tú ganas con ese ministerio? Recuerdo que esa persona me preguntó que si a mí me pagaban para yo estar realizando actividades, porque tengo muchos años realizando actividades. Yo le decía, bueno, me paga, el cielo me paga. Muy fuerte. El cielo paga y paga bien. Y paga bien. Hay personas que a veces creen que nosotros estamos dirigiendo ministerio y es por lo que podemos recibir. Sí, sí. Y sin embargo, nosotros en las actividades que realizamos, gloria a Dios, Dios lo sabe y los líderes también, todo es transparente. Nosotros, en vez de sacar, llevamos. Wow. Sí. Entonces es así. A veces las personas piensan que un ministerio es cualquier cosa, que un ministerio es, yo soy fulano de tal, presidente de tal ministerio. Así es. Y que voy a comenzar a hacer una actividad hoy, ya mañana no voy a permanecer. Un ministerio es estar siempre conectado para seguir bendiciendo a otros. Lo primero es que cuando Dios te da un ministerio es para que eso abunde, crezca y se multiplique de una manera permitida por Dios. Es así. Wow, y realmente es fuerte. Como tú dices, en tus inicios no habían, o podríamos decir no habían pocos, Sí. Porque hoy en día podemos ver que hay bastante, Sí. Y ya hoy en día pues de una manera u otra uno se ayuda con el otro, hoy surge uno, mañana surge otro, que no podemos decir que no sean de Dios, sí son de Dios, claro. Pero sabemos que dentro de eso muchos surgen por lo ya mencionado. Realmente, de verdad, manita, gracias por cedernos este momento. Yo sé que hubo mucha batalla para que surja, pero por fin se logró. Dentro de todo lo que te hemos preguntado, algo que quisiera contarnos, que no se te haya preguntado, algo que en todo este tiempo se nos haya ido, que pueda ser de gran importancia para los que nos van a escuchar. Para los que van a escuchar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para nosotros mantenernos haciendo la voluntad de Dios, primero debemos de estar fundamentados en lo que Dios nos dice. Amén. Una de las cosas principales que nos van a ayudar a nosotros a obedecer y a seguir los pasos del Señor es cuando escuchamos directamente su voz. Así es cuando no nos dejamos llevar por las emociones, porque muchas veces las emociones van a visitar nuestra vida. Así es. Muchas veces el desánimo espiritual va a entrar, el cansancio, todo eso va a entrar a nuestra vida y va a tocar nuestra puerta, pero nosotros no podemos permitírselo. Llegarán momentos difíciles donde uno siente que ya uno no da, mira, ni un paso. Wow. Donde en momentos que yo he dicho, no, ya yo voy a soltar todo de un momento determinado, pero en ese momento entonces tú recuerdas todo lo que Dios te dijo. Entonces Dios no queda en vergüenza. Sí, Yo no puedo venir a pisotear la palabra de Dios por el suelo. Tengo que seguir haciendo lo que Dios dijo que yo voy a hacer. Así es. Ya para concluir, un mensaje ya final para esa juventud que te está escuchando y que te escuchará, un mensaje que tú puedas decirle de aliento a esa juventud que te escuche. A los jóvenes, lo principal es que sigan buscando al Señor, que sigan conectados a Dios, porque es lo que nos conviene a nosotros, buscar a Dios. Sobre todas las cosas, hay una generación que Dios está levantando, apasionada por Dios. Sí. Una generación que valoro bastante, porque sé que los jóvenes peleamos fuerte batalla, fuerte guerra, pero hay una generación que ha dicho, yo estoy decidido por Cristo. Wow. Voy a seguir a Cristo por encima de todo. Y en medio de tiempos difíciles, que muchos dicen, estamos viviendo un tiempo bien difícil, se han levantado jóvenes que en este tiempo han dicho, yo voy a caminar en pos de lo que Dios dijo de mi vida. Wow. Y seguir hacia adelante, porque Dios está contando con esta generación para revelar y manifestar lo que Él quiere representar
a las demás personas que no le conocen por medio de estos jóvenes que están caminando y obedeciendo a la voz de Dios. Seguir adelante sin retroceder. Ese es el mensaje para esta generación. Muy fuerte. Manita, de verdad, gracias. Gracias a ti. Yo sé que va a bendecir mucha vida esta entrevista. Tus redes sociales que pueda darle a los que te escuchan, de tuya personalmente y del ministerio. Rosaura Castillo, Facebook, Rosaura Castillo, Instagram, y el Ministerio Guerrero de Fuego, Facebook, Instagram y fanpage también, y página de YouTube. Ministerio Guerrero de Fuego por todos lados. Muy fuerte, muy fuerte. De verdad, fue más que un privilegio tener a nuestra hermana Rosaura Castillo en esta entrevista por Tinto Ministerial, y yo sé que van a bendecir muchas vidas, así que los que aún no se han suscrito, suscríbanse tanto al ministerio de nosotros como al ministerio de ella, que será de gran bendición. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.